y ya estamos en otra crisis incluso mayor que compromete a varias instituciones tutelares de la justicia en nuestro país. ¿Acaso las crisis se van a convertir en la normalidad en nuestro país? La población en las calles nos está enrostrando nuestras responsabilidades y a nosotros, la clase política, nos exige responder de manera correcta y no lo estamos haciendo. Se ha preferido marchar por el camino de los intereses particulares, de los intereses de grupo, de los intereses partidarios, olvidándonos del gran interés público. ¿Cuánto más va a esperar nuestros compatriotas para que sus representantes estén a la altura de lo que exigen de ellos? La gente, señor presidente, exige soluciones y ve componendas, exige justicia y encuentra blindaje a los culpables, pide decencia y ve los mamanivideos. Y después de esto, después de todo esto, nos preguntamos aún por qué la gente grita en las calles que se vayan todos. Señor presidente, le hemos dado en bandeja los pretextos que buscaban aquellos que quieren subvertir el orden constitucional y convertir a nuestra patria en un modelo fallido, como en Cuba o en Venezuela. La crisis actual, señor presidente, nos ha puesto al borde de la anarquía, y la anarquía, colegas, nos lleva al caos. El caos precede a la dictadura y la dictadura termina robándonos lo más preciado, que es nuestra libertad. Por eso, desde este espacio, el Congreso de la República, quiero exhortar a mis colegas para estar a la altura de la circunstancia histórica. Debemos dejar los enfrentamientos partidarios, debemos dejar de desangrarnos entre nosotros mismos en la arena de la discusión sin sentido y abrazar el único objetivo que realmente importa de cara a la historia, que es nuestra patria y su progreso y el buen vivir de nuestros conciudadanos. Señor presidente, tenemos responsabilidad como institución y eso hay que asumirlo también con valentía. Se debe dejar de ejercer el poder de forma abusiva para satisfacer los intereses de un grupo y blindar componendas particulares. No podemos hacer política desde el revanchismo de la derrota. Y por otro lado, colegas, no se puede teñir con los vicios de una ideología caduca las decisiones que deberían favorecer a todos los ciudadanos. No se debe hacer politiquería barata, pregonando los grandes intereses del pueblo, oponiéndose a algo por el simple hecho de que lo ha propuesto el rival político. Hemos sembrado en la política etiquetas como fujimontisonistas, terroristas, traidores, vendepatrias, lobistas, etcétera, de adjetivos. Y en el camino que hemos dejado, hemos creado una sociedad dividida y fragmentada y estamos abonando el terreno para la anarquía. Yo no quiero eso para mi patria, presidente. Quiero recordar la herencia de mi paisano Alfonso Barrantes Lingán, el artesano que construyó un bloque de izquierda progresista, sólido y programático, lleno de propuestas. Quiero recordar al presidente Belaúnde, el caballero de la política y su incontrastable decencia, a Víctor Raúl Haya de la Torre y su sueño americanista, y a todos los políticos insignes que nos han antecedido y cuya herencia debemos honrar en el día a día de nuestras acciones y decisiones. Señor presidente, no me voy a explayar sobre la conducta indignante de los miembros del CNM, pero nos queda claro que hay una interrogante que debemos responder. ¿Qué hacemos con la OMPE ahora en pleno proceso electoral? Hemos estado tan preocupados y enfocados en la crisis de los audios que hemos permitido que pase a un segundo plano las gravísimas denuncias por el favorecimiento indebido a Podemos Perú para alcanzar su inscripción con tiempo a fin de poder participar en estas próximas elecciones. Este partido, gracias a la gran ayuda, cuenta hoy con inscripción vigente
y está compitiendo en ventaja con los partidos y movimientos regionales que se han cumplido con la ley. Debemos tener cuidado porque se puede generar una crisis de mayores proporciones, porque se va a poner en entredicho los resultados electorales y la legitimidad de las autoridades que resulten electas. Por ello, exhorto al Jurado Nacional de Elecciones para que fiscalice la legitimidad de la inscripción de esta agrupación política, que no espere una crisis mayor y desde su propia instancia corrija este vicio que está enlodando el proceso electoral y actúe de acuerdo a sus atribuciones. Hoy en un medio nacional, el fiscal Tomás Gálvez hizo denuncias gravísimas sobre la inferencia del dueño de este partido sobre 3 de los ex consejeros que gracias a este Congreso ya fueron removidos. ¿Quién no conoce la relación que existe entre la esposa del ex consejero Noguera, decana del colegio, decana de la Facultad de Derecho de Telesub? ¿Quién es el dueño de Telesub? Es el dueño de Podemos Perú. Esto no es casualidad, presidente. Esto es un modus operandi de la corrupción para hacerse del poder. Finalmente, presidente, este Congreso, que aún estando bien vilipendiado, paradójicamente es la única institución que tiene los mecanismos constitucionales para poder superar la presente crisis. Invoco a mis colegas a superar las diferencias, a dejar aquello que nos divide y trabajar unidos en esta reforma del Poder Judicial y poder estar a la altura de lo que los ciudadanos exigen. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla, 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, las circunstancias nos han puesto en una situación bien crítica al país, señor presidente. He escuchado a muchos congresistas, a un ministro, a muchos políticos y a muchos juristas hablar de reforma integral del sistema de justicia. Pero a nadie le he escuchado, señor presidente, hablar que la reforma integral de todo el sistema de justicia también alcanza al Tribunal Constitucional. No nos olvidemos que ahí filtraron sentencias que no fueron colgadas ni notificadas. No nos olvidemos que existen magistrados con títulos Bamba y que nadie se pronunció. No solamente eso, sino, señor presidente, tenemos que ver, si hablamos de una reforma integral, esto también debe abarcar no solamente al Poder Judicial ni la remoción de los miembros del CNM, también hablamos del Ministerio Público. Y cuando hablamos de reforma integral, también hablamos de la modernización de los procedimientos judiciales de diversa naturaleza. Avanzamos con el proceso penal, avanzamos con el proceso laboral, pero todavía falta el proceso civil y otros procedimientos más, procesos contenciosos, entre otros casos más, infraestructura, personal, remuneraciones, la Policía Nacional, entre otros factores, señor presidente. ¿Cómo vamos a reformar estructuralmente todo el sistema de justicia si tenemos algunos de los que están siendo partícipes en toda esta propuesta tienen un pasado oscuro? Cuando hablamos nosotros de una reforma integral, tenemos que colocar a personas idóneas, sin ningún tipo de pasado. Si recogemos las palabras del señor presidente de la República, donde dice que se va a proponer o propuso una comisión especial conformada por personas honorables, significa que estas personas honorables deben tener una conducta intachable, un pasado limpio. Pero no, señor presidente, lamentablemente tenemos un ministro de Justicia que han colocado con el pasado que ya conocemos. Yo me pregunto, ¿podremos así proponer cambios estructurales a todo este sistema de justicia? Yo creo que no. Debemos partir por las personas que van a conformar toda esta propuesta de reforma del sistema de justicia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Quintanilla, 4 minutos. ¿O prefiere primero le doy el tiempo al congresista Dahmer? Primero, congresista Dahmer, 2 minutos de la bancada. Señor presidente, señores congresistas, es positivo el ánimo que han mostrado las diversas bancadas de tratar
de tocar un tema fundamental de crisis del país. Pero creo que es necesario reconocer que no estamos solucionando la crisis. Estamos ante una etapa cada vez mayor de la crisis. Ya tuvimos una crisis, que la crisis de régimen en su conjunto, con la vacancia presidencial, que fue un momento clave en mostrar los dilemas y problemas del Perú, pero que no se solucionaron. Ahora estamos en otro momento clave. Ahora estamos en la circunstancia en la cual las formas jurídicas han sido puestas en cuestión, han entrado en crisis en sí mismas, y las formas jurídicas de organización del poder en este momento tienen que ser enfrentadas con una ley casi de emergencia, casi sacada de la buena voluntad, pero que no soluciona el problema. Más aún, estamos al borde de otra crisis adicional, que esta misma norma lo está señalando. La Oficina Nacional de Procesos Electorales se va a ver un poco más adelante qué se hace con ella, en pleno proceso electoral. O sea, la formación de la voluntad política de la nación está reconocida como que está en crisis y no se está solucionando, se está dejando para más adelante. Esa crisis de régimen del país se profundiza, señor presidente, y se requiere enfrentarla con seriedad. Creo que hay un intento que se muestra en esta reunión de acercarse a los problemas. Pero si no acudimos al tema fundamental que son a los ciudadanos, si no vamos a que los ciudadanos se pronuncien, si que no se hace una efectiva modificación para ir a una asamblea constituyente en la cual los ciudadanos elijan una nueva representación, elijan los temas fundamentales y se modifiquen sobre esa base los problemas que ahora se están dejando sueltos para que luego se vea cómo se solucionan casi por arte de magia, vamos a estar en crisis cada vez mayores. Nos parece muy serio y muy grave de que en las propuestas que se hacen, en la práctica, se avanza un camino que es casi una cuarta parte del camino de lo que debe avanzarse. Cuando se dice que se va a enfrentar el problema de cómo están manejados los órganos de la justicia, en la práctica no se están solucionando. Cuando se dice que van a manejar los problemas sobre cómo se están representando las funciones de control en el Estado, no hay ninguna solución. Todo se está postergando para más adelante, y esa postergación no va a una consulta ciudadana por una república de ciudadanos que elija un cambio constituyente, sino va a una negociación en el Congreso a ver cómo solucionamos algunos parches, y eso no va a solucionar la crisis, señor presidente. Por eso, en Nuevo Perú, consideramos que es imprescindible que siga el diálogo, que se enfrenten de verdad los problemas, pero que el gran dialogante, el gran sujeto del cambio constitucional que es indispensable, que es el pueblo, a él hay que acudir, a él hay que atenderse, hay que convocarlo, hay que hacer que participe, hay que hacer que se defina claramente la exigencia de una asamblea constituyente para modificar estos pactos, estas reglas, estas modalidades en las cuales tenemos una república lobista, plutocrática, aislada de la población, y que el pueblo dice que hay que cambiarla, hay que cambiarla por una república ciudadana y democrática. Ahora sí, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el problema que estamos debatiendo en la actualidad tiene su origen en una excesiva concentración del poder en manos de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que son 7, conforme al artículo 155 de la Constitución, y que podrían ser 9 si es que así lo decide el propio Consejo. En todos los años de existencia solo se han mantenido 7 miembros. Ya el ex constituyente, el ex senador Chirino Soto señalaba que esta concentración de poderes era absolutamente perjudicial. Señor presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene dentro de sus funciones el nombrar, el evaluar, ratificar a los jueces y fiscales de todo el país. Y eso es una concentración excesiva del poder en manos de 7 ciudadanos. Además, de acuerdo al artículo 182, tiene la facultad de nombrar al jefe de la OMPE y también tiene la facultad de removerlo. Y por el artículo 183, al jefe del Registro Nacional de Investigación y Estado Civil, RENIEC. Es decir, 7 ciudadanos tienen un excesivo poder y eso lleva inevitablemente, señor presidente, a la corrupción. Hemos apreciado en los últimos años, señor presidente, cómo el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido capturado por una mafia, señor presidente. Es cierto que ha habido varios consejeros probos
que son la excepción, señor presidente, pero paulatinamente esta situación ha ido avanzando en los esfuerzos de concentrar el poder por parte de algunos partidos políticos que incluso tienen representación en este Parlamento en la actualidad, señor presidente. Es por eso que Nuevo Perú plantea, señor presidente, en el proyecto que se ha venido discutiendo y consensuando algunas modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 4 se puso con excepción de aquellos trabajadores de la Oficina de Control Interno y de la Procuraduría. Planteamos nosotros, señor presidente, que esto debe excluirse. Deben también estar incluidos en la prohibición, señor presidente. ¿Por qué? Porque tanto la OSI como la Procuraduría Pública, que trabajan dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, tienen personal de planta estable, nombrado y permanente, y ellos podrían asumir estas funciones sin que se caiga esta labor, señor presidente. Y asimismo también en la disposición complementaria transitoria primera, nosotros planteamos que se restituya la fórmula que tenía el artículo 7 del proyecto original, que en cuanto, señor presidente, se encarga a la Oficina Nacional de Control y de la Contraloría General de la República la custodia del acervo y el archivo del Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera que impediríamos, señor presidente, evitaríamos el riesgo de que esto pueda ser manipulado. Creo, señor presidente, que estas fórmulas deben ser más adelante materia de reforma constitucional. Nosotros nos ratificamos que el origen de esta crisis política, que esta crisis de régimen, tiene que ver con esa constitución espuria que actualmente nos rige en la de 1993, que no permite la planificación a cargo del Estado, que le otorga recursos exiguos a la Contraloría General de la República y en este caso del Consejo Nacional de la Magistratura concentra el poder en pocos sin ninguna o mayor control y que ha permitido, señor presidente, lo que todo el Perú percibe. Nuestro sistema de justicia, al igual que otros poderes del Estado, no funcionan, están alejados, han perdido legitimidad. Y si queremos recuperar la legitimidad del Estado peruano, tenemos que ir a una profunda reforma del Estado y a una nueva constitución política que lo reclama la ciudadanía y que lo reclama el futuro de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mariana Foronda. 3 minutos. Presidente, desde la bancada del Frente Amplio, para nosotros los problemas también puede ser el disfraz de las oportunidades. Y en este caso, presidente, saludamos el esfuerzo que se ha hecho de lograr una propuesta multipartidaria que puede ir a la raíz, al fondo de problemas que ya se han vuelto estructurales para la justicia en el país. Coincidimos con aquellos parlamentarios y parlamentarias que dicen que no solamente basta con cambiar personas, sino que necesitamos una reforma sistémica de justicia, en donde esta justicia recupere los principios de honestidad, de ética y de transparencia, no solamente en las normas que promulga, sino en la conducta de quienes conducen ese sistema. Y que además comprenda la reestructuración integral del Consejo Nacional de la Magistratura, pero no solamente una de recomposición de cargos, sino de todos los procedimientos que están en ese sistema. De modo que las instituciones encargadas de nombrar a los nuevos magistrados, a quienes van a impartir justicia en el país, lo hagan modificando los criterios de selección, pero además de una manera transparente y con controles muy estrictos, donde no haya más compadrazgos, ni conflictos de intereses, ni los verdecitos, ni los compadritos. No más esos consejos nacionales de la magistratura que nos hacen daño y que han puesto en riesgo a uno de los poderes más importantes del Estado. Nosotros también ratificamos la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente en un debate para la modificatoria de la Constitución, que es la madre del cordero de esto y otros problemas, en donde se pueda ver una reforma constitucional de todo el marco institucional jurídico, que no solamente, y ahí coincido con lo que ha dicho algún colega, que no solamente se rija al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese sentido, presidente, nosotros nos preguntamos que en
en la norma que estamos hoy día aprobando, debatiendo, se deja las funciones de aquella persona que va a reemplazar temporalmente en el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes lo vienen dirigiendo, son funciones administrativas, no son tomas de decisiones. Pero sí nos hace falta, y coincidimos ahí con los colegas de Nuevo Perú, en la necesidad de que sea la Contraloría y no solamente el órgano de control interno del cual depende, sino que la Contraloría se encargue del acervo documentario y la incautación inmediata. Que el Congreso le dé esa facultad y esa disposición para que mañana pueda incautar esos bienes. Porque ¿qué va a pasar, presidente? Ni siquiera tenemos una auditoría para saber cómo están las cosas. Y mañana más tarde puede quemarse, lo pueden robar o puede desaparecer. Y nos quedamos sin medios probatorios de poder hacer una eficiente investigación. En segundo lugar, presidente, coincidimos en el debate que tuvimos allá en la Junta de Portavoces con la posición del congresista que dijo lo siguiente, que era necesario no solamente el cambio del jefe de la OMPE, como se dice aquí en esta disposición complementaria final, extiéndase la suspensión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aplicado por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura hasta que se restituyan las funciones. Y mientras tanto, ¿qué, presidente? Mientras tanto, ¿qué? Cuando tenemos y sabemos que también eso ha sido secuestrado por la mafia. ¿O no sabemos acaso lo que está pasando en el Callao? El señor Castillo, jefe de la OMPE, nombró como jefe de la sede de la OMPE Callao a un señor denominado Hernán Bonifaz Ocampo, que fue gerente del gobierno regional del Callao en la época de Alex Curi, gobierno seriamente cuestionado por decenas de actos de corrupción y vinculados con delincuencia organizada y con jueces que ahora estamos investigando. Y ante estas denuncias de estos sectores y de la prensa de investigación, a que felicitamos por su valentía, ha sido removido, pero han puesto otra persona, a la señora Fabiola Gabirondo Rebasa, que tampoco reúne los requisitos de probidad y de idoneidad y no brinda confianza en transparencia y rectitud para dirigir los próximos procesos, porque es parte del mismo sistema de este partido Chimpún Callao, que tanto daño ha hecho en el Callao mismo. Lo mismo sucede con el caso del Jurado Especial de Elecciones del Callao. El señor cuestionado y delincuencial Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, nombró a la señora Teresa Soto Gordon y como suplente a Rafael Ugarte Mauni. ¿Qué confianza vamos a poder tener en esos funcionarios? ¿Qué tipo de proceso electoral nos espera? Esto es urgente, presidente, y es minuto adicional. A la siguiente legislatura, presidente. Yo sí coincido con la necesidad de que incorporemos aquí y haya una modificatoria en la disposición complementaria final que involucre también a aquellos funcionarios que estén seriamente cuestionados por su desempeño en los procesos electorales, presidente. No basta con cambiar al jefe de la OMPE, basta con modificar todo este sistema que se ha enquistado también y que va a conducir un proceso electoral que puede ser seriamente dañado y cuestionado con gente corrupta que se ha enquistado en esta institución. Y como parte del Parlamento es nuestra labor, nuestro rol, la fiscalización. Y es algo que no podemos abdicar. Y por lo tanto sugeriría, presidente, y lo vamos a alcanzar al señor Jorge del Castillo, para poder ampliar esto también a los funcionarios de la OMPE. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Salgado, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Es cierto, el Congreso hoy día está reunido en su segunda sesión de pleno extraordinaria porque estamos tratando de resolver un problema y no estamos escapando a nuestras responsabilidades. El Congreso siempre es achacado como el responsable de todo, y sin embargo estamos aquí para salir de esta crisis, así como hemos salido constitucionalmente y por las reglas democráticas de la crisis cuando renunció el presidente Kuczynski. Eso es un reto, señor presidente, es un reto para todos, y sé que este proyecto, que ciertamente se ha elaborado con rapidez y en los cuales yo he pedido información, si nos pidieron la firma, me dicen que no, al inicio no nos pidieron, sin embargo, no hemos tenido ningún problema en colaborar para mejorar, y creo que ya va por el 4º texto, porque ciertamente nació
como una buena intención de lo que debemos hacer para corregir este grave problema de corrupción y declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, darnos el tiempo para poder presentar las mejores propuestas. Sin embargo, este proyecto que fue presentado por congresistas del Castillo, Mulder, García Belaúnde, Rodríguez Zabaleta, Velázquez, Quintanilla, Rosas, Cheput, Violeta, Yica, hoy día veo que siguen haciéndole cuestionamientos y en buena hora. Si se puede mejorar el texto, y quien está llevando el texto casualmente es el señor del Castillo, háganselo llegar, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y creo que si todos estamos de acuerdo, porque esa es la intención, de que se declare emergencia una institución que la hemos visto, señor, a través de los audios, cómo ha sido infiltrada y se tiene que corregir drásticamente. Luego nos queda, después de hoy día, el reto más grande: ¿cómo se va a reformar? ¿Qué incentivos vamos a recibir de parte de las diferentes instituciones que tienen que venir a colaborar para hacer verdaderamente una reforma integral? Yo me acuerdo que cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, la votación de los diferentes órganos era por voto universal, no era por delegaturas. No sé cuándo se cambió por delegaturas. Creo que ahí vino el problema, porque cuando era por voto universal todavía se podía decir que alguien pusiera tacha sobre los otros. Y entonces, sí pues, tenemos una grave responsabilidad, señor, pero de las crisis también nacen algunas soluciones. Es cierto lo de la OMPE, y está bien que se haya agregado aquí el articulado del jefe de la OMPE, que quede en suspenso. Si hay otros con responsabilidad, me parecería bien que también se les saque, señor, pero tienen que ser probadas, no por dichos, no por medias verdades, no por inventos, porque tampoco se puede agraviar así a las personas. Sobre la situación de los funcionarios y servidores públicos que estén bajo el régimen de confianza, está bien que acabe la confianza, porque ahí terminó la confianza de estos señores, y los que tienen contrato tendrán que terminar su contrato, y los que están, señor, nombrados, se les tendrá que respetar también su función, a menos que tengan sanciones disciplinarias. Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de los procesos. Sí, pues, porque ahora, con todo esto, algunos que ya estaban para salir, se van a quedar todavía algunos meses. Y algunos que deberían estar ingresando para poner orden, no lo harán. Yo creo, señor, que en esto del acervo documentario, que se analice cuál es la mejor situación para que se preserve no solamente el acervo documentario, sino también quién va a llevar la titularidad del presupuesto, porque esa gente va a tener que seguir ganando, o sea, los van a dejar de hambre a los que están nombrados. Señor, estamos en disposición y en el mejor ánimo de colaborar para salir de esta crisis. Hagámoslos como hemos hecho en anteriores oportunidades, buscando la ley, buscando la fórmula, en este caso de una ley orgánica que va a necesitar los votos correspondientes, y a mí me preocupa que ya no veo, hay muchos asientos que están vacíos, espero que estén por ahí, porque si no tenemos los votos correspondientes, no vamos a poder, señor, aprobar esta modificación que tiene que salir como ley orgánica. Gracias. A usted, congresista, Congresista Vieira, 2 minutos. Gracias, presidente. La reforma constitucional que involucra a la CNM es importante, pero creo que nos estamos escapando de algo más importante aún, más allá de las reformas que puedan venir en la CNM, sino es en la Academia Nacional de la Magistratura. No es posible que en el Perú los jueces solamente tengan título y solamente una capacitación de 10 días, 12 días, y ya pueden ser jueces, pueden ser fiscales. En otros países demora 1 año, le dan capacitaciones, exámenes rigurosos de materias importantes, pasan por procesos psicológicos, pero acá ¿qué hacemos si no tenemos capital humano? Así hagamos la reforma más grande en el Consejo Nacional de la Magistratura, igual vamos a tener un capital humano mediocre. Tienen que pasar por un proceso de capacitación, y para eso tenemos que reforzar a la Academia Nacional de la Magistratura con un buen presupuesto. Tenemos que darle a sus estudios el nivel académico de maestría para que sea un atractivo, pero no podemos nosotros
darle al Consejo Nacional de la Magistratura que evalúe el menú que le están dando, que son jueces, digamos, postulantes que solamente tienen título de abogado y una capacitación de 15 días o 10 días, o muchos de ellos recomendados a dedo. Entonces hay que ir sobre lo más importante y tomar el ejemplo de otros países, Chile, España, Colombia y tantos otros países que los tenemos cerca también. Yo creo que ese es el lado más importante. Por más reformas que existan en el Consejo Nacional de la Magistratura, nada va a cambiar si tenemos gente mediocre a la cual tenemos que escoger. Gracias.